Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar sobre el nivel de vida. ¡Empezamos! Antes de nada, recordarte que si quieres una asesoría que no se limite a pasar tus papeles a la agencia tributaria, contacta conmigo aquí debajo. Y ahora bien, me he animado a hacer este vídeo sobre el nivel de vida porque me parece un punto de partida muy importante a la hora de poner en marcha un negocio o incluso a la hora de ponerte a ordenar tus finanzas personales. Pero hoy nos vamos a concentrar en el negocio. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera, que llevo con la asesoría, me he encontrado con muchas personas que vienen un poco confundidas, sobre todo cuando van a poner un negocio que es un servicio. Porque al final consideran que solo tienen que invertir su tiempo. Pero esto es solo una verdad a medias. Sí es cierto que en un primer momento tu coste, por así decirlo, el coste de tu producto es tu tiempo. Pero claro, si no tienes otra fuente de ingresos o no tienes cómo financiar ese trabajo que al principio no estás cobrando porque no tienes clientes, es un problema. Tienes que determinar muy bien antes de poner en marcha el negocio cuál es tu nivel de vida. Si son 1100, si son 1200 o son 1300. Al final el nivel de vida simplemente es qué necesitas al mes, qué cantidad de dinero necesitas al mes para vivir. Y hay que ser realista, porque ya bastante complicado o bastante duro es a veces tener un negocio. No quiere decir que porque sea duro no se pueda conseguir o porque sea duro no sea gratificante, que lo es, pero no te puedes poner a vivir al mínimo nivel, es decir, me quito de vacaciones, me quito de caprichos. No, hay que ser realista en ese sentido. Ya que es complejo el tema de poner un negocio, hombre, tienes que ser también sincerarte y decir, vale, pues yo voy a contar que tienes socio, contar que vas a vivir en ese tiempo de poner un negocio, aunque es verdad que al principio vas a trabajar muchísimo, vas a tener menos tiempo, pero contémplalo, porque algún día vas a querer ir a tomarte una cerveza o vas a querer ir a un fin de semana a descansar, y eso también es positivo, no solo para ti, que lo es, sino también para tu negocio. Entonces, por eso tienes que determinar muy bien cuánto necesitas para vivir cada mes. Entonces ahí incluye todo. Por eso es importante que manejes muy bien tus finanzas personales antes de poner en marcha este negocio. Es cierto que se puede financiar de muchas maneras. No solo hay una manera de financiar el negocio. Es decir, tú puedes hacerlo de mientras trabajas. Tengo un trabajo por cuenta ajena y voy a empezar a poner en marcha el negocio de poco en poco, o sea, dedicándole un par de horas al día. Bien, esto es una manera de hacerlo. Yo, si volviera a emprender, creo que es una manera que contemplaría bastante fuerte, o la contemplaría como algo inteligente. También ahora legalmente te permiten compatibilizarlo. Los últimos 9 meses de prestación te permiten compatibilizar el paro con el emprendimiento. Entonces eso también es una fórmula que puede ser interesante, pero yo aún así creo que esa puede ser una fórmula intermedia. Yo creo que la mejor manera en un primer momento es compatibilizar el trabajo y poco a poco pues ir buscando clientes, tener esa fuente de ingresos ahí, y luego pues a lo mejor llegar a tu empresa y decirle, vale, si estoy a jornada completa y el negocio ya veo que va a despegar o tiene opciones de despegar, pues puedes a lo mejor pedir que te recorten 2 horas o que te recorten 4, hacer media jornada y ya empiezas a cobrar de las dos formas, y es una manera de poner el negocio en marcha. Habrá gente que opine que lo mejor es quemar las naves y comprometerte al 100%. Pues bueno, todas las partes tienen sus pros y sus contras. También puedes financiar tu negocio con dinero. Es decir, yo sé que necesito para vivir 1.200 euros al mes. Pues tengo 12.000 euros o 24.000 euros y sé que tengo para 20 meses para arrancar el negocio, y mientras tanto esto lo tengo cubierto. Esa es tu inversión. Eso es lo que cuesta poner un negocio que es un servicio. Eso es el coste real, es el coste que de tú mantenerte durante el tiempo que vas a arrancar el negocio. Una vez que tienes claro tu nivel de vida y cómo vas a financiar tu negocio,
Ya teniendo estas dos cosas claras, lo siguiente que tienes que hacer es hacer un presupuesto. Pero esto no solo porque es un negocio que empieza, sino siempre hay que hacer un presupuesto. ¿Qué pasa? Que el primer presupuesto es el más complicado porque te vas a enfrentar a gastos variables que no tienes muy bien calibrados o no sabes qué cantidad va a ser porque no tienes un historial. Pero bueno, hay maneras de resolverlo. Lo primero que tienes que llevar a cabo es mirar qué gastos fijos mensuales vas a tener, como por ejemplo la cuota de autónomos. Mucho ojo con la cuota de autónomos cuando tengas la tarifa plana. Te voy a dejar aquí un vídeo de cómo funciona la cuota de autónomos. Pero devolver un recibo te puede generar un sobrecoste muy importante. De pagar 70 y pico euros, vas a pasar a pagar la cuota completa más un recargo del 10 si lo pagas dentro del mes siguiente o de un 20 si lo pagas más tarde. Así que mucho ojo con devolver la cuota de autónomos. Y luego tendrás también pues, tus gastos de tu servicio, pues si necesitas un programa informático, si necesitas no lo sé, ley de protección de datos, pagar a alguien que te diseñe la web, etcétera, etcétera. Puede haber muchos gastos que eso lo vas a saber tú mejor que nadie porque es de tu negocio. Y luego con los gastos variables, algunos los puedes tener claros o puedes ponerte un presupuesto. Es decir, yo para este tipo de gastos variables voy a ponerme 1.200 al año. Ya sabes que tienes un coste medio de 100 euros al mes. Y luego estos gastos variables también los puedes ajustar en función de, según vayas tú facturando, según vaya yendo tu negocio, pues aumentar esa cantidad para gastos variables porque a lo mejor necesitas para captar clientes, hacer publicidad, etcétera, etcétera. Pero para que te quede más o menos claro, tienes que hacer primero gastos mensuales, contemplar los variables y el tercero contemplar los gastos fijos que sean anuales. Por ejemplo, los seguros. Yo el seguro lo voy a pagar al año. Pues si sé que el seguro cuesta 300 euros, tienes que dividir esa cantidad entre 12, que son 12 meses. Y sabes que tienes que ir apartando 25 euros mensuales para cuando llegue ese seguro poder afrontarlo sin ningún problema. Y teniendo estas tres cosas claras, puedes hacer un presupuesto muy sencillo que tienes que ir revisando mes a mes porque al principio vas a tener muchas variaciones de presupuesto porque es normal. Nunca lo has hecho, pero es bueno tener un punto de partida y saber como mínimo los costes fijos y seguro que también tienes idea aproximada de algunos variables, aunque no vas a contemplar todos. Pero no te preocupes que esto es importante ir adaptando el presupuesto a medida que vas avanzando. A mí me pasa ahora que después de muchos años con la empresa, yo prácticamente me desvío muy poco, pero incluso yo también me desvío. Yo este año, por circunstancias de la ley de prevención del blanqueo de capitales, he tenido que hacer un curso. ¿Vale? Tenía que hacer un curso que me ha costado 330 euros porque me lo pide la ley para poder estar adaptado al blanqueo de capitales. No me ha quedado más remedio que pagarlo. ¿Lo tenía presupuestado? Pues no, no lo tenía presupuestado, pero yo siempre dejo un pequeño margen, es decir, yo siempre dejo como 1.200 o 1.500 euros para gastos de imprevistos, porque siempre es bueno tener un margen. Si esos gastos imprevistos al final no ocurren, pues me lo puedo llevar como beneficio o lo puedo dejar el dinero en la empresa. En tu caso, si eres autónomo, vas a empezar como autónomo, pues va a ser un beneficio que te vas a quedar y ya está, ¿vale? Esto tenerlo siempre en cuenta porque es muy importante, sobre todo al principio. Y aunque ahora mismo estéis viendo este vídeo y ya tengáis vuestro negocio, si no hacéis presupuesto, hacerlo, porque también os va a ayudar mucho a clarificar cuánto dinero está dando vuestro negocio, porque muchas veces no nos preocupamos o no queremos pedir a la asesoría esa documentación o no sabemos muy bien cómo interpretarla, pero al final tienes que tener claro cuánto te está dando tu negocio limpio, porque al final lo que te da limpio tu negocio es tu nómina. Si trabajas por cuenta ajena es muy fácil saberlo. Tanto me ingresan, si es el primer año que estás trabajando en la empresa, lo mismo luego en renta tienes una pequeña variación, pero ya cuando llevas unos años en la misma empresa, tu IRPF y todo está muy bien calculado y a lo mejor le tienes que pagar 10 euros a Hacienda o Hacienda te devuelve a ti 10. No va a haber una variación muy grande. Por eso cuando eres autónomo o autónoma es súper importante que esto lo tengas al dedillo controlado. Y otra de las cuestiones que también me encuentro en muchos negocios, que muchas veces no destinamos como autónomos un dinero
para el propio negocio, es decir, como una cuenta de crédito personal. Es cierto que esto lo podemos obtener de varias maneras y no tiene por qué ser directamente dinero nuestro. Esto es totalmente cierto. Pero sí que tienes que tener un dinero para poder funcionar en el negocio. ¿Cómo lo consigas? Hay muchas maneras. Evidentemente, la manera más sencilla es tener un fondo propio, es decir, voy a poner 2.000 o 3.000 euros en mi cuenta de la empresa, porque eso tienes que tener muy claro que independientemente de que seas autónomo, tienes que tener tu cuenta personal y tu cuenta de empresa. Te voy a dejar aquí otro vídeo con una lista que hay un montón de cuentas sin comisiones que como autónomo o autónoma puedes abrir sin ningún problema. Bien, y eso tiene que tener la economía separada. Esto es importantísimo. No puedes confundir tu casa con tu negocio. Por tanto, tienes que dejar dentro de tu negocio un dinero, siempre y cuando que lo hagamos con fondos propios, ¿vale? Ahora vamos a ver otra manera de hacerlo. Mi recomendación, ¿cuál es? Pues deja 2.000, 3.000, 1.500, depende de tu negocio, para ir pagando tu autónomo, tus proveedores, luego tú ya vas cobrando y ese dinero se va reponiendo, pero tienes ese dinero que en teoría es una cuenta de crédito, que lo único que no te cuesta dinero porque el dinero lo pones tú y te ayuda a funcionar. Otra manera de financiar esto a corto plazo es con una cuenta de crédito. Vas al banco y por el dinero que dispongas, es decir, solo por el dinero que tengas en negativo, te van a cobrar unos intereses, pero si no la usas también te van a cobrar otro poquito de intereses, pero son distintos, ¿vale? Esto ya en cada banco tendrá unas condiciones diferentes. Yo no lo recomiendo esto porque al final la cuenta de crédito, depende del importe, tienes que renovarla en notaría, a veces no, porque si no son cantidades muy grandes, la oficina te la puede renovar, pero puede llegar a un punto que la oficina te corte el grifo, entonces siempre estás dependiendo de un tercero. Otra idea que puedes sustituir a esta cuenta de crédito o a tus fondos propios es una tarjeta de crédito que la utilices de forma inteligente, no pagando intereses. Es decir, tú puedes tener una tarjeta de crédito, vamos a suponer que tienes una tarjeta de crédito de 3.000 euros y pagas todos tus proveedores, exceptuando la seguridad social, que no lo vas a poder pagar con tarjeta, que eso tienes que tener dinero en la cuenta, que esto por eso es la parte mala que tiene la tarjeta. Pero bueno, al resto de cosas, a lo mejor hablando con la mayoría de tus proveedores, podrías obtener este cobro en la tarjeta. Vamos a suponer que tú encuentras una tarjeta que gastas del día 1 al día 30 del mes y te lo cobran, vamos a suponer que al mes siguiente. Es decir, si yo gasto del 1 al 30 de junio, por ejemplo, me lo cobran el 1 de agosto. Y tengo ese margen para pagar a mis proveedores. Mis proveedores ya han cobrado, porque yo lo he pagado con mi tarjeta de crédito, no voy a pagar intereses porque lo voy a pagar de golpe el 1 de agosto. Y entre medias, si tienes diferencia con tus clientes que tardes en cobrar, puede ser una manera de financiarte hasta que tú cobres. Esto yo siempre lo pongo entre muchas comillas porque tienes que tener mucha disciplina y tienes que ser una persona que se dedique a controlar mucho eso, tener muy claro cómo te va a venir la tarjeta, cuánto importe tienes, cuánto tienes que pagar y si esos cobros van a estar. Por eso la forma, en mi opinión, más sencilla es tener tus fondos propios separados de tu vida personal, tus fondos propios para que tu negocio funcione. Esto también me he encontrado que al principio hay mucha gente que, volvemos a lo mismo, es un servicio, no pongo dinero, sí tienes que poner dinero para que el negocio funcione y en el fondo va a ser mejor para ti porque así siempre tienes esa barrera que no te va a preocupar los pagos, no te van a preocupar ciertas cosas que si no lo tienes sí te van a preocupar. Ahí va que se me devuelve la cuota de autónomo, ya hemos dicho antes, se puede generar un sobrecoste muy grande. Ahí va que se me devuelven los impuestos, no los has presentado, carta de Hacienda, el susto, o sea, es decir, no merece la pena. Por eso es muy importante que tengas separada la economía de tu negocio y la economía familiar. Aunque tú, como eres autónomo o autónoma, la figura en sí es la misma, pero sí es bueno tener cuentas diferenciadas. Y bueno, y sin nada más, espero que este pequeño vídeo te haya ayudado a entender mejor tu negocio. Seguiremos por esta línea haciendo también tesorería y demás para que aprendas a controlar esta tesorería con un pequeño Excel. Ya veré cuando lo saco. Pero sí, vamos a hablar mucho de gestión de un pequeño negocio. Y sin nada más, me despido. Te deseo un feliz día. ¡Chao!